Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar aquí con ustedes en Dos Voces, un café y sin guión. Como ya lo saben, anunciadísimo, mi querida Angélica Emer está el día de hoy aquí conmigo. Felicidades, yo muy contenta. Feliz porque hoy en este día vamos a dar inicio a esta nueva etapa aquí en Dos Voces, un café y sin guión, pero hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Como ustedes saben, Angie, bueno, pues es experta en estos temas, la verdad que tiene unos talleres maravillosos que ya tuve el gusto de probar y me encanta. Pero bueno, hoy vamos a hablar de máscaras. ¿Qué nos podemos decir de todo esto que nos ponemos, Angie, que al final andamos por la vida ahí fingiendo que todo va bien? Buenas tardes, primero, Adri. Muchas gracias por la invitación, por todo esto nuevo que estamos empezando a crear. Muchas gracias. Máscaras. Pues yo te preguntaría, ¿es protección o prisión? Esa sería la primera pregunta y creo que sería muy poderosa en dónde las usamos para protegernos o para estar en una prisión. Yo creo que desde que somos niños aprendemos a protegernos, sobre todo cuando vivimos situaciones complicadas, ¿no? Las máscaras son resultado de esta parte donde nos tenemos que cubrir por sentirnos expuestos. Cuando alguna vez te sentiste expuesto, cuando algunas de tus heridas que todavía no estaban totalmente construidas, porque también la gente no lo sabe, pero las heridas se van construyendo, se fortalecen desafortunadamente a lo largo de nuestra vida. Y estos pequeños espacios, como dices tú, ¿qué sería? ¿Sí sería por protección o se termina volviendo una prisión? Yo creo que en un inicio son protección, pero después se vuelven tu prisión. Yo creo que se vuelven una prisión cuando no sabes en qué momento las estás usando, cuando no te observas, cuando ya crees que eres esa máscara. Y entonces ahí viene la parte de nuestro ego, ¿no? En el decir, esto soy. Y en la mañana, por ejemplo, hice un reel para hoy, para invitarlos, hablé un poco de máscaras y de ego, pero sin maquillaje. Y entonces alguien me escribió una peinadita, ¿no? Y dije, claro, lo que pasa es que esta es la máscara en la que llego. Pero yo trato de ser muy camaleónica, si te diste cuenta, a la vez del cacao yo estaba como muy diferente, a veces vengo muy... ya no ocupo una sola máscara. Me doy cuenta que mucho tiempo fueron para protegerme, pero yo me hice parte de ese personaje. O sea, ya no era la máscara, sino era parte de un personaje del cual estoy vivenciando. ¿Cuál es el personaje que te representa o que nos representa y que nos da miedo a veces romper? Y entonces por eso nos rompemos la máscara. Fíjate que yo creo que esa máscara que nos vuelve prisionero es aquella donde no nada más es un tema de protección, sino que, como lo decías tú, ya no lo controlas y crees que es una forma en la que puedes conseguir cosas. Fíjate que yo lo observé, detecté la máscara en una persona que para mí fue importante en ese momento y yo quise tenerle como un poco de paciencia, ¿no? Que dices, bueno, está todo rotito. Y entonces dices, bueno, pues a lo mejor pasando el tiempo se le pasa. No, pero hay gente que de verdad estamos tan metidos en el papel que ni siquiera nos damos cuenta que estamos jugando con la máscara. ¿Y sabes cuál es el problema? Cuando esa máscara te sabotea. Justamente, eso es lo que te decía, o sea, en dónde es una protección y en dónde protección, porque tú dijiste, es que los traumas o lo que nos fue sucediendo en la vida se fue haciendo más fuerte, ¿no? Como un monstruo. Pues justamente la máscara yo creo que se fue haciendo más fuerte. Entonces, yo creo que cuando es protección y cuando es prisión, la prisión no la observas y otra de las partes es cuando crees que dependes de esa máscara, que no puedes modificar, cambiar comportamientos porque, por ejemplo, yo voy a hablar de mí, ¿no? La máscara de la espiritual.
¿no? Que todos se den cuenta que yo soy súper zen. La máscara de la ruda, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando iba a bailar o iba, a mí no se me acercaban los hombres. Porque, y no es porque sea fea, porque soy una mujer muy guapa, sino simplemente porque me daba cuenta que mi máscara era de agresión. La máscara, ¿qué máscara nos ponemos para, según, protegernos? El problema es que que ya cuando nos veamos al espejo, no nos identifiquemos con esa persona. ¿Quién soy? ¿Es una máscara o realmente sé quién soy, hacia dónde voy, qué es lo que quiero, etcétera, ¿no? O sea, creo que eso sería lo importante, observarnos desde dónde y protegernos de quién, porque a veces creo, que nos protegemos de nosotros mismos. Eso es lo más cañón, Adri. Fíjate que si lo observas, uno cree que te proteges del de enfrente, porque ya estás tan acostumbrado, estás esperando, ¿no? Las personas que de alguna manera no tienen trabajadas algunas heridas, la que sea. Entonces tú ya te pones tu mascarita porque dices, bueno, así de este lado, ya la otra parte no pasa. Y como no va a pasar, yo ya me puse, yo también tenía mis máscaras, pero unas bien especiales. Entonces, la indiferencia de, a mí no me importa. No, Sí. La toda poderosa, ¿no? Yo floto. Hasta que me pasó que alguien logró pasar la máscara, que yo ni me di cuenta cómo lo logró, y es una de las cosas que me encantó que pudiera hacer. Porque te das cuenta cuando alguien no está trabajando desde su máscara, ¿no? Tan tranquila, tan así, tan... Me encantó esa parte, que yo pude bajar mi parte esta del ego hasta arriba, porque hay una zona donde te sientes seguro, donde dices, bueno, aquí no es necesario, nadie me está rompiendo, nadie me está agrediendo, y por el contrario, es que fíjate que sí llega a ser arma de dos filos, porque cuando tú también no tienes trabajo, si tienes a una persona sin máscara, luego sí la lastimas, o sea, sí hay personas que te llegan a lastimar, que son conscientes que a lo mejor estás en una zona frágil, que vienes de un proceso, lo que sea, o que estás trabajando en tu proceso, y hay gente que viene y te irá a matar. Pero esto a mí me ayudó a revisar justo desde dónde siempre yo me estaba relacionando. Si yo actuaba de esa misma manera, ¿no? O sea, ya bajó la máscara, ya bajó los niveles y entonces vas tú y te vas a la yugular. Pero es esta analogía como la fábula justo se me fue ahorita del escorpión, Claro. ¿no? Que finalmente pide ayuda para pasar del otro lado y de todas maneras termina picando porque es su naturaleza, pero yo sí Pero creo, esa no es su máscara, es su naturaleza. esa es su naturaleza y muchas veces nosotros actuamos con nuestra máscara poniéndola como nuestra naturaleza. Sí, claro, cambiamos, o sea, a veces nos perdemos también en la máscara, lo que tú decías hace rato. Vamos transformando esta parte donde creemos que justo la máscara es nuestra naturaleza y nos volvemos lo que no somos. Mira, Adri, yo quiero decirte algo. Tú dijiste, es que alguien no tenía una máscara y yo me di cuenta. No es que si hay máscara, todos tenemos máscaras. Yo creo que exacto. Todos, nadie es totalmente, yo te puedo decir que soy una mujer súper auténtica, pero nadie es totalmente auténtico porque uno por miedo a que nos destruyan, otro por miedo a que no nos vaya bien, un poquito ¿cómo se dice? Se me fue la onda. Gracias. Pero creo, Adriana, que es algo bien importante cuando vemos a otra persona sus reflejos, ahí observamos nuestra máscara también. Sí. O sea, porque a veces podemos pensar o decir, es que la máscara es del otro. Yo estoy viendo algo de la máscara. Si nosotros logramos ver algo de otra persona, es nuestro. Tiene que ver con nosotros sí, totalmente. Claro, es una naturaleza bien clara que nos ha dado mucho miedo darnos cuenta de eso. Pero la máscara se rompe cuando tú te integras a decir, ¿para qué me sirvió esta máscara? ¿De qué me protegió? ¿En qué me ayudó? Pero para eso tienes que echarte un súper clavado contigo. Porque a veces estamos tan condicionados
a creernos esa persona que cuando salimos a la calle con la pareja, con los amigos, creemos que nos ven de la misma manera y no nos damos cuenta que la pareja, que los amigos, que los hijos nos ven realmente como somos, no como la máscara que traemos, ¿no? Yo súper espiritual y de repente digo, vete a la chingada, ¿no? Y entonces realmente esa es, ¿para qué estás ocupando la máscara? Porque también la ocupas para esto que te estoy diciendo, para que la gente diga, ay no, esta mujer es súper espiritual. Pero yo creo que todos usamos máscaras. Y aparte de usarlas, justamente te platicaba yo que la semana pasada estábamos hablando sobre el dolor y el sufrimiento, que esto a colación en este sentido de la máscara, muchas veces cuando no trabajamos esta parte, no queremos entrar al dolor, no queremos porque a veces es inevitable y la tienes que pasar o la tienes que pasar. El problema es que la mayoría de las veces pensamos que el dolor, y a nadie nos gusta, obvio que no nos gusta, nos va a destrozar. Y en algunos casos, la verdad sí nos destroza. Si viene, nos deshace para volvernos a armar, pero de manera positiva. Lo que a veces no entendemos es que es parte de un proceso. Y estas máscaras, lo único que hacen es retrasar nuestro proceso. Porque yo me pongo en el plan de, no, a mí, miren, ven cómo estoy, a mí ni me tocó, ni me pasó, ¿no? Yo soy, ¿no? ¿Cómo dicen esta parte? Yo puedo pasar por el pantano y no me enlodo. Sí, claro. No, claro, todos pasamos, nos duele, nos rompe, pero estamos tan acostumbrados a no sentir, a que los demás no nos vean vulnerables, porque no es socialmente aceptado, o porque nosotros no queremos sentirnos vulnerables, o qué van a pensar de mí si me ven llorar, o qué van a pensar, pues que soy sensible, ¿no? Que sí de veras estoy de carne. Claro, ¿no? Fíjate, dijiste algo, el dolor. Le tenemos mucho miedo al dolor, pero hay una frase que a mí me gusta mucho, que creo que ya la había compartido aquí: el dolor es la piedra angular del crecimiento espiritual. A veces no nos damos cuenta que esa parte que va a doler es la parte que nos va a hacer crecer, que nos va a hacer enfrentarnos a nosotros, observarnos y vernos sin esa máscara. Si no nos duele a veces, como dices, nos destruye, nos destroza, nos hace para después reconstruirnos. El punto es, en la reconstrucción, ser honestas. ¿De dónde viene, no? Regularmente viene de la infancia, de alguna huella de abandono, de rechazo, por la que creamos esa máscara. Ahora yo te diría, ¿el rechazo cuándo fue? ¿En el pasado o ahora? Y la máscara la dejaste hasta el día de hoy. Entonces aquí la pregunta sería, ¿por qué no trabajar con eso que ya fue y ponerme en el ahora para decir, hoy, ¿qué máscara quiero construir para protegerme? ¿Qué máscara es una prisión? Ahora yo te digo que me doy cuenta, soy muy camaleónica y me gusta mucho porque disfruto cada una de mis máscaras. Las tengo ya súper conocidas, pero ahora las ocupo. Porque algo también que nos enseñaron, por ejemplo, la máscara puede venir del ego que es miedo, del ego que es el no puedo, del ego, etcétera. Yo quiero decirte algo, la máscara nos puede apoyar, Adriana, el ego nos puede apoyar a darnos cuenta también y a protegernos, solo que nos enseñaron que era muy negativo. Exacto. El punto es cómo llevarlo a que sea positivo y entonces, ¿qué máscara voy a ocupar que me funcione? Sería como yo lo veo, ¿no? Como Angélica Emmert lo ve. Sería, hoy me voy a poner este saco de color negro, mañana voy a poner el blanco, mañana voy a poner el rojo, porque en este mundo es muy raro que alguien salga sin máscara a esta ciudad, donde toda la gente las ves con una máscara distinta, ¿no? Creo que de alguna manera es una manera de protegernos y no creo que sea malo que tengamos una máscara ni bueno, simplemente hay que estar conscientes que cuando lleguemos a la casita, así como yo me quito el saco, quitarte la máscara y decir gracias, ya estoy bien, ya estoy en un lugar seguro, estoy con mi familia, con quien me ama y voy a ser real. No con la máscara de yo, por ejemplo, ¿no? De la chamana, o no con la máscara no, llegar con quién eres, ¿no? Esas máscaras en nuestra familia o con gente que amamos no nos sirven.
No, y además, ¿sabes? El tema es que a veces, como lo decías tú hace un momento, las tenemos tan integradas que a veces dormimos y amanecemos con ellas y ni siquiera nosotros nos damos cuenta que ya la tienes tan puesta que tú mismo te ves al espejo y ya no te reconoces. Así es. Y eso, lejos de ayudarte a construir, lo único que va haciendo es que tú te vas perdiendo en ti mismo. El diálogo contigo se vuelve totalmente nulo porque ya estás tan condicionado en el que crees que esta máscara que traes puesta, la que tú escojas, es la que te da el poder, la que te hace poder transitar con las personas, pero te va alejando totalmente de tu esencia. Y llega un momento en que cargar 24/7 te termina rompiendo. Entonces, a veces pasan cosas externas para que tú te des cuenta que ya no puedes seguir cargando, fingiendo que no te duele, fingiendo que no quieres conectar con las personas, fingiendo que yo nací para estar solo, a mí no me gusta que los otros me contaminen. No, y más yo creo que llegas a cierta edad, ¿no? A cierto aprendizaje, para no ponerlo de otra manera, donde ya está uno tan con ese chip condicionado de decir, ay, no, es que ¿para qué, no? Muchas veces me lo decía, ¿no? Es que, ejemplo, cuando me decían, me estaba divorciando la segunda vez y como defensa yo decía, ay, sí, si me divorcio la tercera, la cuarta, la quinta, ¿no? Esa era una defensa, ¿no? Esa era una defensa. En realidad nadie quiere entrar a una relación para que esa relación termine. Hay muchos otros factores que te llevan justamente a que una relación no funcione. Pero esa máscara de decir, no, mira, yo aquí estoy. Y eso lo único que va haciendo es que te vas alejando de entrar en un proceso, de una autoevaluación. Justamente hoy platicaba con alguien y me hizo una pregunta que, ay, me entró, ¿no? Ejemplo, ¿no? Yo siempre he dicho, yo no creo en el matrimonio. Y si yo me volvería a casar en estos momentos, sería porque, por un tema legal, por dinero, o sea, por un tema legal, ¿no? Porque estamos haciendo cosas, ¿no? O porque estás creando cosas. Entonces, y me dijo, ¿y por qué te casaste la última vez? Y yo contesté, no, pues porque fue por esto, yo solo lo haría por eso. Y sí fue real lo que dije, pero después me quedé pensando y yo fui la más feliz en mi boda. O sea, no lo vi desde ese punto de vista. Yo lo contesté con mi máscara, ¿sabes? Exacto. Y con mi máscara, pues sí, fue porque tal, y era un tema más legal que otra cosa. Pero el día de mi boda yo lloré. O sea, yo no me casé para separarme. Yo no, sino de alguna manera mi máscara generó que el abogado nos pidiera que nos casáramos, ¿sabes? Y entonces yo no fui honesta y yo no dije, sí quiero casarme porque amo, o sí quiero casarme porque sí me ilusiona, como toda mujer, sino siempre mi máscara ha sido, no, yo no creo en el matrimonio, a mí me vale madre, si no me volvería a casar o no. Todas las mujeres creemos en el amor, pero es una máscara, como dices, esa máscara de yo sola. A mí como me gustaba la de Juan Gala, de yo no nací para, ¿no? Y toda la vida me gustaba, y me gustaba que la gente me viera y me dijera, ay, vas a quedar con 100 gatitos, y yo sí, claro, yo no tengo un hombre en mi vida. Cuando algo que yo pedía, tú viste el entrenamiento transformacional, era una familia. Era terminar con un hombre en mi vida, o sea, envejecer con un hombre en mi vida, pero máscara más horrible que yo he tenido, que a mí esa es la que me cuesta más destruir, de decir, sí es lo que quiero, ¿no? Yo podría estar sola y yo podría vivir sola y a mí no me interesa, y ¿para qué? Y ahora que yo te hice esa pregunta, creo que ha sido una prisión en mi vida. No una protección. ¿De qué me estoy protegiendo si en esos momentos la persona que está conmigo me ama,
¿no? Y la persona, y a lo mejor yo misma lo enfrento o enfrento a una pareja que diga, mejor ni le digo nada, ni le propongo, ni, porque estoy haciendo, y de alguna manera pues es mi protección. Y hoy me cayó ese veintesote y dije, wow, ¿no? Y es que curiosamente siempre estamos afortunadamente aprendiendo. Abrir a la conciencia te permite que vayas viendo un día a la vez, de verdad, un día a la vez, cosas que no veías. Yo fíjate que lo pensaba en este sentido. Desafortunadamente, este feminismo radical nos ha puesto justamente esta máscara de que las mujeres podemos solas, de que no necesitamos y no queremos un marido, ni pareja, ni nada que se le parezca porque estorban, porque todos son una bola de inútiles y ninguno sirve para nada. Cuando la realidad es que no. Y a ellos obviamente traen sus propias máscaras, su forma de defenderse, de decir, bueno, es que, espérame, tampoco es por ahí. Están locas, sí, se callan, siempre están dando las arman siempre de todos. Sí. Fíjate, socialmente también nos han hecho imponernos una máscara que no nos permite vincularnos. Cuando tú quieres vincular de una manera sana, y la otra parte también, viene todo un avasallamiento de parte de todos lados de piénsalo, ya vas por la, no sé, la número 1000, 8000 y así. Cuando estás a lo mejor encontrando, pues, ¿por qué no? Al amor de tu vida. Yo sí creo, soy firme creyente que la mejor versión de un ser humano es en pareja. Cuando es la pareja que es se nota que las dos estamos medias enamoradas. Medias, ¿viste mi máscara? No, bien enamoradas. No, bien enamoradas, medias enamoradas. Porque te hacen brillar, te hacen expanderte, te hace sentir bien. No quiero decir más. Sonríes, estás a gusto, la vida te causa una paz enorme. Los aprendizajes los ves de una manera diferente cuando lo estás haciendo justamente no desde las carencias, sino desde la conciencia, tratando porque es un trato, ni siquiera es el nivel de conciencia para lo cual te está permitiendo el día de hoy, de decir, estoy construyendo desde este piso, desde aquí. Hoy resueno con esto, va bien, camina, crece, te sientes poderoso, expandido, ¿no? Pero eso que compartes, eso que comentas, para que tú llegues a una pareja desde ahí, hay que quitarnos la máscara, porque, ¿sabes? Esa máscara, a final de cuentas, se va a llegar a quebrar si tú no la cuelgas antes de acostarte con tu pareja, llegar con tu pareja, darle un besito, se va a quebrar, porque no eres la misma persona que eres para los de la oficina o que eres para no eres la misma persona, eres una persona totalmente diferente en donde tus miedos, tus expresiones, sí es cierto que te expandes en pareja, sí es cierto. Yo también creo hoy, en la creencia que tengo de un amor más evolucionado, más consciente, bueno, no hay más, consciente, evolucionado, sí creo que la mejor versión del ser humano es en pareja, pero también creo que nos han hecho creer la sociedad que no es así, porque quita fuerza. La familia daba fuerza para que hubiera más conciencia afuera. Ahora la gente está inconsciente. Yo creo que sí, las mujeres, que al rato voy a dar me dejas dar unos comerciales, las mujeres requerimos trabajar con nosotras mismas, pero eso no quiere decir y tener ciertas cosas que sean no negociables, pero también siento que esa rigidez que nos hemos hecho por cosas que no nos sucedieron ya a nosotras, que fueron de la abuelita o de la tía o de la prima o no sé, ha hecho esta máscara social. Exacto. En donde el hombre y la mujer ya no quieren un compromiso, el hombre y la mujer ya mejor separados, el hombre y la mujer, y claro, hay mucho miedo, porque volteas y ya no hay parejas funcionales, y del otro lado y del otro. Dices, puta madre, ¿dónde hay una pareja funcional? ¿Quién me va a ayudar? Y entonces esas máscaras nos van quebrando como sociedad. Exacto.
hay que quitar principalmente pues la nuestra y después ir descifrando esas máscaras que la misma sociedad, el mismo sistema nos han puesto o nos han impuesto para que seamos más débiles como sociedad. Porque eso es lo que la gente no ve, la cuestión de ir rompiendo la estructura, porque las personas que están integradas son más fuertes. Y eso es algo que se nos está pasando. Creemos que lo individual, ¿qué ha hecho? No voy a hablar de política, pero ¿qué ha hecho este gobierno justamente con esto del humanismo? Es justamente eso. Yo mi tema y los demás que se pudran. Y el mejor trabajo es cuando lo haces en equipo. La familia, de verdad, que esa parte donde te sostienes, ese lugar, ese refugio donde llegas a cargar la pila, llegas a fortalecerte. Los enemigos, yo siempre he dicho, a lo mejor en un sistema podrían estar afuera. Porque también ese es otro tema, tú escoges tus batallas, ¿no? ¿Quiénes son justamente a quienes tienes que sí enfrentar? Pero la mayoría de las veces no. En una sociedad normal nos vamos relacionando de uno a uno y sí, obviamente nos ponemos una máscara. Perdóname por interrumpir, pero también a veces la máscara yo creo que es de protección. Muchas veces yo me la he puesto. Ya te hablé de mi máscara de prisión, pero también es de protección porque no puedes llegar y decir, no. Oye Adri, buenas tardes, ¿sabes? Vi algo en ti que no me gustó o algo que traes mal o algo que dijiste o algo que no hiciste. Puta, ¿qué pasaría a lo mejor con Adriana, no? Y se ponen las personas a la defensiva. Yo siempre tengo un lema, ¿no? De oyes para responder, no escuchas para sentir. Entonces, en ese lema en el que yo digo es, si el otro ser humano escuchara para sentir, esa máscara se rompería inmediatamente. ¿Por qué? Porque diría, ok, esto puede ser diferente, esto sí, pero el problema es que yo no puedo llegar sin máscara contigo, porque entonces a lo mejor sería muy auténtica y entonces tú te sentirías que fue personal, que lo hice porque te quise agredir, que porque yo, por ejemplo, soy muy... a veces se me va y sí, no hay pedo, tengo unas palabrotas, pero no lo digo por ofender a nadie, ¿sabes? Y entonces, si yo soy así de auténtica con alguien, las personas se ofenden. Entonces yo pongo una máscara de soy doña seriedad y no puedo decir esas palabrotas, pero cuando lo llego a hacer con personas que amo es igual, ¿no? De alguna manera es como, ay no, qué miedo y me estás lastimando. Si te amo no es la opción lastimarte, simplemente soy auténtica porque es una parte que me estoy quitando de mí misma, ¿no? Y que contigo no tengo que vestirme de una manera para que me veas, no tengo que hablar de una manera, etcétera. Entonces yo creo que no podemos vivir sin máscaras tampoco. Sí, en esa parte estoy contigo, pero también añadiría en este sentido, cuando estás con la gente que te ama, finalmente es una elección y la gente que está contigo, aún así, ¿no? Los hijos y demás, permanecen con uno a pesar de tus máscaras, de tus virtudes, de tus defectos y de todas las cosas que pueden ser no tan hermosas. Es donde entra la elección, ¿no? De decir, bueno, así como es, con todas sus maneras de ser, así lo elijo. Y esperas que la otra parte también te elija. En ese sentido es cuando ya las puedes tener colgadas, porque con virtudes y defectos la otra parte te acepta. Ya no es desde tu proceso de enamoramiento y de ver todo color de rosa, sino desde la conciencia de que esta persona que en un inicio te atrae justo por todas las cosas que tú también, las cosas positivas y negativas y los temas que tú tienes que trabajar, porque inevitablemente las parejas así nos atraemos, ¿no? Hay cosas que te resuenan, se reflejan, que ves en tus cosas que estás viendo en ti, las positivas y las no tan positivas. Pero ya que estás ahí, ya que finalmente estás encaminado en el proceso, con las virtudes, con los defectos, dices, órale, va. ¿Qué tan importante sería hacer la reflexión de que en lugar de que sea una máscara para prisión, sea para protección? Que sí tengo que entrar a lo mejor al mundo, en las diversas actividades en las que uno se realiza,
No, sí, imagínate yo en política sin máscara, ¿no? No, No, Adriana, ya no no estarías aquí. salgo. Pero sí, tienes razón, cuando uno sale de ahí dices, bueno, Ya, en la máscara de la política se quedó, se ahí quedó afuera. atrás. Claro. Y esta es la persona que la mayoría conoce, que a lo mejor ahí es donde toda la gente puede espantarse y decir, ay, ni Dios lo mande, ¿no? Está bien loca, ni así no. Pero yo creo que no, porque cuando te das cuenta que va pasando el tiempo y vas haciendo buenos amigos, buenas alianzas, es justamente de la gente cuando ya pasas de quitar esa parte donde yo aquí inmutable, a ser una persona natural, como eres, ¿no? Con toda tu esencia, con las cosas positivas, negativas, con tu buen humor, con tu mal humor, con tus proyectos, con tus ansiedades, con tus tristezas, con tus valores, con tus principios, con todo lo que eres, que yo creo que ese es donde está el valor. La mayoría de las veces las personas ponemos el valor en los títulos, en lo que vales, tanto económica como socialmente, profesionalmente. Hay una serie de cosas Pero que esa también, es la máscara de la comunidad también, o sea, es el sistema. Perdón. justamente del sistema, que no es tu esencia. Esa es la de, bueno, por ratitos soy político, por ratitos soy maestro, por ratitos soy empresario, por ratitos me dedico a todo este tema del crecimiento personal. Y entonces todo eso, la mayoría de las veces las personas te enfocan en esa realidad, pero no, Adriana, que al final del día es esa persona que está dentro de todo eso, que no es más que espacios que ocupas. Yo creo algo, fíjate, muchas veces la misma afuera nos van poniendo las máscaras, ¿no? A veces ni siquiera somos conscientes de la máscara que hasta nos pusieron, ¿no? Pero bueno, nos van poniendo la máscara y ¿con qué máscara te identificas más? Yo me he llegado a preguntar, ¿no? Cuando veo alguna máscara que me ha hecho identificarme mucho, digo, ¿qué me hace ser? Cuando cuelgo mi trajecito, ¿no? Por ejemplo, el de chamana, que es el que me encantaba más. Cuando cuelgo mi trajecito de chamana, yo decía, oh, de rockera. Puta, también me encanta, ¿no? Decía, ¿qué me hace sentir? ¿O cómo me hace sentir? ¿O qué me da que esta persona que es real no me da? Y me di cuenta que me daba poder. A veces las máscaras sin darnos cuenta nos dan poder, que me daba autoestima, que la gente me veía de una manera diferente, me respetaba de una manera diferente, que me da. Entonces, más bien es preguntar, ok, este trajecito que me acabo, esta mascarita que me acabo de poner, ¿por qué no puedo ser sin tener que ponérmela? Ser yo. Y entonces ahí es donde yo voy conmigo misma a decir, ok, me está haciendo falta autoestima, pues entonces hay que trabajar con el amor propio. Entonces, ¿qué es lo que no estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me hace falta, no sé, poder? Bueno, ¿de dónde genero el poder? No de una máscara. El poder se genera desde adentro de mí, desde mi conciencia de lo que soy, de lo que tengo. Y si me está haciendo falta poder, ¿qué no estoy haciendo o siendo para obtener ese poder? Porque a veces es muy cómodo pararnos, ponernos la máscara y salir, porque esa es la máscara en la que todos van a decir, ay, sí, qué guapa, qué bonito, qué chingona, qué... Pero no es la real cuando te la quitas. Exacto. Ahí sería entonces, voy a hacerla real para que mi vida sea real y no necesite vivir de esa máscara. Solo me la pongo cuando de ceremonias de ayahuasca, ¿no? Porque me funciona en ese momento. Pero cuando termino, esta no soy yo. Y se va uno, Angie, acostumbrando a que la mayoría de las veces ya va sacando como la esencia, ¿no? Ya es difícil que dices, bueno, a ver, hoy no la necesito. Y las vas como acomodando ya cada vez menos, porque también esta esencia, este respeto que vas generando por ti, te va dando esta suficiente fuerza para tener esta parte central. Yo te voy a decir cómo descubrí esto en mí. Tuve una relación de pareja muy significativa que me dolió mucho. Y cuando terminamos, era un proceso que tenía que suceder.
era inevitable que sucediera, pero decía, ¿por qué esta persona me es tan, ¿no? Y entendí que no era otra cosa más que la versión de mí que esa persona activaba. Me encantó, la verdad sí me hacía sentir súper fuerte. Había una serie de cosas que su sola presencia hacían que a mí me gustara de ser. Por primera vez entendí esa frase que dice, te amo no por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo. Ah, qué peligroso es eso, pero qué padre también, porque cuando aprendes tú que eres quien es esa persona y te das cuenta, buscas la manera obvio de activar eso que esa persona activa en ti. Esa fue una parte maravillosa porque fue un trabajo muy personal. Dije, a ver, ¿qué es lo que me gusta, que me genera cuando está esta persona? Y hice mi lista enorme. Dije, bueno, pero al final de cuentas la que está ahí soy yo. La que genera este impacto soy yo. Entonces lo único que tengo es que activar esa máscara, ese poder que esa persona me genera. Porque además soy yo. Y empecé a pulirlo y a trabajarlo y decir, esta soy, porque sí lo soy. Y me encantó el proceso porque obviamente ya no lo dependes de nadie más. Es que eso era apego, era parte apego, de tu apego, por supuesto. No era parte del amor, sino era parte del apego porque creíste que él te estaba complementando, creíste que él te estaba dando algo que tú no tenías. Exacto. El punto es que sí lo tenías, pero era tu zona cómoda. No querías salir de esa zona cómoda porque si salías tenías que hacerte responsable. Exacto. A mí algo que me pasa muchísimo es que, híjole, yo todo el tiempo estoy saliendo de mi zona cómoda y no me sigue la gente, ¿sabes? Y eso yo me di cuenta que yo pensaba que era una máscara. No, sí es parte de quién soy, sí, claro. ¿Sabes? Entonces no me siguen, o sea, tengo broncas con pareja, con hijos, porque de repente no me siguen. Soy muy y hay que confrontarnos, y hay que movernos, y hay que hacer, y hay que me encanta estar saltando de la zona cómoda. Y entonces no es que aquí lo que tú hacías es que tú no salías de tu zona cómoda, no querías hacerte responsable, entonces se lo dejabas a él. Sí, hazme sentir bien, por favor. Ni siquiera, yo creo que ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Pero que esa es esa parte hermosa de estos procesos de autoconocimiento, de abrir a la conciencia, de trabajar en ti, para hoy ser lo que eres. Estás en un proceso. Finalmente yo creo que todos iniciamos un proceso que yo creo que finaliza en esta vida hasta que te mueres, porque no hay otra cosa que simplemente vas absorbiendo lo que está en un lado, lo que está en el otro. No creo que haya una varita mágica, ni una sola cosa. Es ir tomando lo que a ti te resuena de cada una de estas partes para llegar justamente a la construcción de algo que de alguna manera te acomode. Estamos de verdad todo el tiempo en cuidado, sujeto en construcción, ¿no? Yo deberíamos de salir con nuestra playera de sí. hey, estoy en construcción. Para pero que tendríamos que salir todos. No, sí, 100%. Es que no toda la gente quiere construirse. Y justamente porque no, la parte donde no nos encanta, porque sí, te soy sincera, obviamente, ¿a quién nos va a gustar que venga otro y nos diga justamente lo que decías tú de la máscara? Yo le diría a alguien más, no, a nadie nos gusta que venga otro a decir. No importa, así soy, ¿no? Te dicen. Así soy. Y así soy si te convengo. Buena máscara. ¿Qué haces conmigo? ¿No? Todas esas cosas, de verdad, porque sí lo hace uno, en realidad sí es así. Pero entrando justamente a este valor de cambio, Angie, y agradecidísima porque estés compartiendo conmigo este espacio, porque como verán, Angie tiene un bagaje, ¿no? Diferente al mío, porque además, afortunadamente, nuestras personalidades son bien lindas, nos ayuda justo en este sentido. Le vamos a... Somos vanidosas, pero diferentes. Estoy muy contenta de iniciar este nuevo espacio de Dos Voces, un Café y Sin Guión contigo. Han de ver que a partir de la siguiente semana Angie y yo estaremos cambiando justamente el formato de este programa, que es una maravilla.
Y vamos a poder estar aquí las dos trabajando. Obviamente también tendremos algunos invitados, cosas. Vamos a hacer algunos cambios aquí en Dos Voces, un café y sin guión. Y como verán, pues el de dos mujeres que, como lo hemos dicho siempre, proceso, antes que todo, el proceso personal. Eso es lo que compartimos, eso es lo que damos. Cómo tu propio proceso te ha ayudado y de alguna manera lo compartes, das de gracia lo que de gracia has recibido, y es para mí de verdad un honor, Angie, iniciar este camino contigo. Muchas gracias, para mí también es un honor. La verdad es que nunca he estado trabajando con un político de cerca y es romper también creencias, porque he trabajado contigo en algunas pláticas y te me haces una persona en la que está en su trabajo, no ha sido bondadosa siempre, como yo tampoco, como ninguna persona, y pero estás en tu trabajo constante y eso se me hace interesante. Te equivocas, te caes y vuelves a empezar y vuelves a decir esto quiero, y eso es lo que se me hizo muy interesante. Yo siempre había tenido tema con lo del sistema y hoy dije, ¿por qué no ser parte del sistema con alguien que está dentro? Y entonces poder decirle a la gente, quitémonos la máscara como sociedad, es importante la familia, la pareja, y ser más, quitarnos la máscara y ser más honestas en este sentido. Y yo sé que se puede caminar, sí se puede, de verdad, y sí se pueden hacer alianzas, sí se puede uno crecer. No necesita ser el llanero solitario. Sí se pueden ser dos mujeres creciendo. Por supuesto. Porque esa es otra creencia horrible. Sí se puede y yo no tengo envidia y ella no tiene envidia y estamos creciendo juntas. Rapidísimo, déjame darme... Por supuesto, Aña. Mañana tenemos un círculo de rapé con un payé que viene de Brasil, del Acre, donde va a compartir rapé de 3 horas. Es una medicina que es del viento, es para aclararnos. El sábado, el fin de semana, tenemos en Centro Arján Alfas, que es un taller para hombres nada más. Está muy interesante. Vamos a tener el taller de mujeres también. Tenemos ceremonia de ayahuasca también la siguiente semana. Y tenemos el 1 de mayo. Esto sí está increíble. Se llama Inmersión Escalar, en donde entramos a un lugar que es un círculo cuántico. Ahí nos vamos a quedar a descansar, donde hay vibraciones, hay muchas cámaras, hay camas. Vamos a hacer una meditación de 8 de la noche a 10 y de 10 a 6 de la mañana dormimos y después nos vamos. Es regeneración celular. Tenemos un super precio porque estamos apenas iniciando, 444 pesos. Está super increíble, bien. Desde el 1 de mayo al 2, listo. Pues ahí nos veremos. Pues muchísimas gracias por estar en Dos Voces, un café y sin guión. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, bendiciones, bye.